¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente llevar las heridas de Cristo, tanto física como espiritualmente? El Padre Pío, un santo venerado y querido por muchos, llevaba las marcas visibles de la pasión del Salvador, las 5 llagas de Cristo, e incluso la herida oculta en su hombro, una revelación compartida por el mismo Jesús con San Bernardo. Estos signos de sufrimiento no eran simplemente marcas de dolor, sino símbolos profundos de unión divina y sacrificio. Sin embargo, cuando el viaje terrenal del Padre Pío se acercaba a su fin, algo extraordinario se desarrolló en la quietud de sus momentos finales. Cristo se le apareció y le entregó un mensaje final y sagrado, un encuentro que no fue solo una visión divina fugaz, sino una revelación profunda de la vida eterna que aguarda a quienes caminan fielmente con Dios. Este momento fue más que una experiencia etérea, fue un vistazo a la gloriosa eternidad que les espera a los devotos. Profundicemos en esta notable historia de fe, sacrificio y misterio divino. Español. A través del increíble viaje del Padre Pío encontramos inspiración para nuestros propios caminos espirituales, instándonos a buscar la luz de Cristo con renovado fervor. Queridos oyentes, si esta historia ha tocado su corazón, por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo nos permite seguir compartiendo con ustedes estas conmovedoras e inspiradoras narraciones. En los últimos meses de su vida, el Padre Pío hizo una conmovedora petición: una imagen de San José debía ser colocada cerca de su celda. Cada día, se detenía ante esta imagen, participando en una reflexión tranquila y contemplativa. Solo más tarde se reveló que había estado rezando fervientemente a San José para una serena partida de este mundo. Durante esas semanas, una profunda tranquilidad se apoderó del monasterio, acompañada de un silencio inusual que parecía envolver cada rincón del espacio sagrado. A medida que se acercaban sus últimos días, la devoción del Padre Pío se intensificó. Desde las sencillas oraciones de su juventud en Pietrelcina hasta el sentido Padre Nuestro recitado en su celda durante sus últimos momentos, la oración siguió siendo su compañera constante. Toda su vida fue un testimonio de un diálogo continuo con Dios, una conversación interminable que persistió a través de momentos de alegría y sufrimiento por igual. El Padre Pío siempre supo que su tiempo en la tierra era fugaz, pero esperaba con ansia el momento en que se uniría con Dios por la eternidad. Echemos un vistazo más de cerca a lo que está sucediendo en el siglo XX. Un hombre se destacó como un santo viviente, atrayendo innumerables almas hacia Dios, el Padre Pío de Pietrelcina. Nacido en una humilde familia campesina en la Italia rural, el corazón de Pío estaba puesto en la santidad desde una edad temprana. Cuando era niño, confió a sus padres su profundo deseo de convertirse en monje. Con su apoyo inquebrantable, comenzó su camino hacia la santidad a la tierna edad de 15 años. El Padre Pío ingresó en el noviciado de los frailes capuchinos. Aunque su cuerpo era frágil, su espíritu estaba lleno de la gracia de Dios, lo que lo impulsó a través de años de riguroso estudio y lo llevó a su ordenación en 1910. Desde el momento de su ordenación, la vida del Padre Pío se convirtió en una oración incesante, una ofrenda de sufrimiento unido a Cristo. Sus cartas revelan el profundo dolor espiritual y físico que soportó, pero también dan testimonio de su unión inquebrantable con Dios. Su devoción a la Santísima Eucaristía y su profundo amor por Nuestra Santísima Señora iluminaron cada uno de sus pasos. El Padre Pío fue bendecido con dones extraordinarios. Podía leer las almas con claridad divina, realizar milagros y fue un confesor extraordinario que reconcilió a innumerables pecadores con Dios. Sin embargo, como muchos santos, su camino estuvo plagado de pruebas. En la década de 1920, las acusaciones llevaron a la revocación de su capacidad para celebrar públicamente los sacramentos, y la Santa Sede cuestionó el origen divino de sus experiencias. Pero en 1933, el Papa Pío XI comenzó a restaurar su estatus y en tiempos de Pablo VI todas las acusaciones contra él habían sido desestimadas. Uno de los momentos más cautivadores de la vida del Padre Pío fue su encuentro con el Padre Corapi en 1947. Se dice que el Padre Pío previó el futuro de Karol Wojtyła como papa junto con la sangre que marcaría su pontificado. Aunque el Papa Juan Pablo II nunca confirmó esta historia,
su resonancia continúa inspirando a los fieles. El legado del Padre Pío como santo viviente sigue vivo, invitándonos a una oración más profunda y a confiar en la infinita misericordia de Dios. En 1999, el Padre Pío fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, y tan solo unos años después, en 2002, canonizado como santo por el mismo Papa. Su vida es un testimonio de fe inquebrantable y de un profundo sufrimiento marcado por las heridas visibles de Cristo que soportó. Durante la mitad del siglo XX, la vida del Padre Pío fue una encarnación viviente del mensaje de Jesús de aceptar el sufrimiento como un camino hacia la santidad, incluso en medio de dudas y falsas acusaciones. Entre las reliquias más preciadas de la Iglesia se encuentran el Santo Sudario de Turín y el Volto Santo, que se cree que es el segundo sudario de Jesús. Según una antigua tradición, en el viaje de Cristo al Gólgota, una mujer llamada Verónica, aunque no se menciona en los evangelios, ofreció su velo para enjugarle el rostro. Cuando regresó, la imagen de su santo rostro quedó impresa en el sudario. Este acto, inmortalizado en la sexta estación del Vía Crucis, ha inspirado devoción desde el siglo VIII. El Evangelio de Juan relata cómo, en la mañana de la resurrección, San Pedro y San Juan descubrieron el sudario más pequeño, el velo que cubría el rostro de Jesús, cuidadosamente enrollado y apartado en su tumba vacía. Este velo, en la tradición judía, se usaba para cubrir los rostros de los dignatarios en la muerte, incluidos los sumos sacerdotes. Hoy, muchos creen que este velo sagrado se conserva en el santuario de Manopello. A diferencia del Santo Sudario de Turín, que lleva la imagen de un hombre crucificado y muerto, el rostro sagrado del velo revela a un Cristo vivo, con los ojos bien abiertos, triunfante sobre la muerte. En 1978, el padre Domenico de Zippico, un sacerdote capuchino que se desempeñaba como custodio del santuario del Santo Rostro, murió trágicamente mientras visitaba el Santo Sudario de Turín. Sin embargo, su muerte, como la vida del Padre Pío, sirve como un profundo recordatorio de los misterios de la fe y el poder de la victoria de Cristo sobre la tumba. A medida que profundizamos, surge una imagen más clara. Una década antes de su muerte, el padre Domenico relató un evento extraordinario. En la mañana del 22 de septiembre de 1968, abrió las puertas del santuario y se sorprendió al encontrar al Padre Pío arrodillado en oración ante el Santo Rostro. Sin embargo, el Padre Pío estaba gravemente enfermo y a 200 kilómetros de distancia, en San Giovanni Rotondo. Esto marcó la última aparición de la bilocación en la vida del Padre Pío, un don misterioso que, como sus estigmas, provocó tanto asombro como duda dentro de la Iglesia y más allá. Al acercarse la muerte, el Padre Pío volvió su corazón hacia el sudario de Cristo. Después de 50 años de llevar las heridas del Señor crucificado, su alma anhelaba ver al Cristo resucitado, no al Jesús sufriente que había conocido íntimamente, sino al Salvador victorioso y resucitado. Los días de septiembre de 1968, que precedieron a su muerte, deben haber estado llenos de profundos encuentros espirituales mientras el Padre Pío se preparaba para encontrarse con el Cristo cuyo rostro había buscado en vida y cuya presencia pronto experimentaría en la eternidad. Un día, el Padre Pío, sintiendo la pesada carga de la vida, le escribió al Padre Agostino. Con el corazón lleno de dolor, confesó que estaba cansado de vivir en la tierra y que su existencia se había convertido en una amarga tortura. Sin embargo, al mismo tiempo, expresó un profundo miedo de dejar este mundo atrás. Al acercarse sus últimos momentos, el Padre Pío, en su humildad y devoción de toda la vida, se dirigió a sus superiores y les pidió que rezaran por él. Esta última petición fue la culminación de una vida dedicada a la oración, al sacrificio y a una fe inquebrantable en Dios. Su camino no fue solo un final, sino un poderoso recordatorio de cómo la fe transforma vidas y ofrece esperanza eterna. Al acercarse el fin de su vida terrenal, el Padre Pío pasó sus últimas horas inmerso en una profunda contemplación espiritual. La noche anterior a su muerte, a pesar de su frágil condición, renovó sus votos de permanecer fiel a su llamado franciscano. Sosteniendo su amado rosario, susurró suavemente, Jesús, María, un testimonio de la fortaleza de su fe incluso ante la muerte. Luego,
Alrededor de las 2:30 de la mañana, sucedió algo extraordinario. El Padre Pío, conocido por sus experiencias místicas, comenzó a tener visiones que solo él podía percibir. En voz baja, dijo: «Veo dos madres». Esta enigmática declaración llena de misterio probablemente se refería tanto a la Virgen María como a su madre terrenal, que también se llamaba María. Estos momentos finales estuvieron rodeados de un aire de profundo misterio, que reflejaba la profundidad espiritual de la vida del Padre Pío. Cuando llegó el día de su muerte, los signos visibles de los estigmas, que habían simbolizado su profundo sufrimiento espiritual, comenzaron a desvanecerse. Los testigos que se encontraban en la habitación observaron que las heridas de sus manos, que habían sido objeto de devoción y escepticismo, se estaban curando milagrosamente. Las escamas parecieron caerse, y en el momento de su muerte, los médicos no pudieron encontrar rastros de los estigmas. Su piel había vuelto a un estado suave y saludable, una señal para muchos de que Dios había intervenido milagrosamente. Para aumentar el misterio, la habitación estaba llena del dulce aroma de las naranjas. Las flores, una fragancia que se asociaba desde hace mucho tiempo con el Padre Pío, reforzaron aún más la creencia de que algo divino había ocurrido en su muerte. El funeral del Padre Pío fue un gran acontecimiento, un reflejo del profundo impacto que tuvo en innumerables vidas. Se estima que 100.000 dolientes se reunieron para presentar sus respetos a este hombre santo. Los cielos se llenaron de flores y estampas de oración lanzadas desde helicópteros en un conmovedor homenaje a su vida. Su lugar de descanso final, una cripta de granito bajo el altar de la iglesia de San Giovanni Rotondo, se ha convertido desde entonces en un lugar de peregrinación para los fieles que buscan conectarse con el hombre que fue un canal vivo de la gracia de Dios incluso después de su muerte. La misión del Padre Pío continuó. Una vez había dicho: «Puedo ayudarlos más desde el cielo que en la tierra», y fiel a su palabra, sus intercesiones continuaron brindando consuelo y milagros a sus devotos seguidores. Uno de los momentos más significativos en la vida del Padre Pío ocurrió poco antes de su muerte. Celebró una misa especial de acción de gracias en San Giovanni Rotondo. El aire estaba cargado de energía espiritual mientras el Padre Pío estaba de pie ante el altar, ofreciendo gracias por la red mundial de grupos de oración que había sido recientemente reconocida por la Santa Sede en Roma. Estos grupos de oración eran el fruto de su trabajo incansable, y verlos florecer le trajo una inmensa alegría. Sin embargo, cuando descendió del altar, la fuerza del Padre Pío flaqueó. Sus hermanos capuchinos corrieron a sostenerlo, evitando que se desplomara. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu se mantenía fuerte, y mientras miraba el mar de rostros que tenía ante sí, dijo con voz temblorosa: «Hijos míos, hijos míos». Más tarde ese día, a pesar de su precaria salud, el Padre Pío apareció en una ventana del monasterio para bendecir a la multitud reunida abajo, un último acto de amor por sus hijos espirituales. Esa noche, alrededor de las 9 horas, el Padre Pío llamó al Padre Pellegrino por el intercomunicador. Cuando Pellegrino llegó, encontró al Padre Pío llorando, una visión poco común y profundamente conmovedora. Normalmente tranquilo y sereno, la visión del Padre Pío llorando llenó el momento de un peso solemne. Pellegrino lo consoló y se quedó con él un rato antes de regresar a sus aposentos. Pero la imagen de las lágrimas del Padre Pío permaneció mucho tiempo después. En las horas tranquilas de esa noche, el Padre Pío, siempre devoto de sus votos religiosos, expresó el deseo de renovar su promesa de pobreza, castidad y obediencia. Con profunda sinceridad, recitó el voto que había hecho tantos años antes: «Yo, Padre Pío de Pietrelcina, juro y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos, observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores confirmada por el Papa Pío». Incluso en medio de un gran sufrimiento físico, la resolución espiritual del Padre Pío nunca vaciló. Esa noche, a pesar de su dependencia habitual de una silla de ruedas debido a la artritis, sucedió algo extraordinario. El Padre Pío se puso de pie por sí solo y caminó sin ayuda hasta la terraza. Extendió la mano y encendió la luz, un acto sencillo,
pero que no había podido realizar en mucho tiempo. Se quedó allí un momento, mirando hacia la noche como si viera algo más allá del mundo físico. Su apoyo nos permite seguir compartiendo historias inspiradoras como esta. La vida del Padre Pío es un testimonio del poder de la fe, la perseverancia y las formas misteriosas en que Dios obra. En las primeras horas de esa fatídica mañana, cuando el monasterio quedó en silencio, la salud del Padre Pío se deterioró rápidamente. Se desplomó y tuvieron que llevarlo de regreso a su habitación. Su cuerpo estaba pálido y sin fuerzas. Continuó susurrando los nombres de Jesús y María, su voz se debilitaba con cada respiración. Una fotografía de sus padres le llamó la atención, y en su confusión, pronunció las misteriosas palabras, «Pero veo a dos madres». Estas fueron sus últimas palabras antes de desmayarse debido a un severo ataque de asma. La habitación se enfrió a medida que su respiración se hacía dificultosa. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos que le administraban oxígeno e inyecciones, se hizo evidente que el tiempo del Padre Pío estaba llegando a su fin. Mientras yacía rodeado de sus hermanos capuchinos, rezaron suavemente, sus voces eran una presencia tranquilizadora en medio del tumulto. Jesús, María y José, les doy mi corazón y mi alma, rezaron, sus palabras llenas de devoción mientras acompañaban al Padre Pío en sus últimos momentos en la tierra. Dios nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí prometió que nunca lo recorreríamos solos. Esta era una verdad que el Padre Pío comprendía mejor que nadie. Alrededor de la medianoche, el Padre Pío llamó a don Pellegrino, el nombre que siempre usaba cuando quería hacerlo reír. Pero esa noche, las cosas fueron diferentes. El Padre Pío le pidió a Pellegrino que se quedara en la habitación con él y se sentara junto a su cama, en lugar de en la silla distante como era habitual. Apretó la mano de Pellegrino con fuerza, temblando como un niño asustado. No dejaba de preguntar la hora como si tuviera una cita importante. Poco después de medianoche, el Padre Pío le preguntó a Pellegrino, ¿ya has celebrado la misa? Pellegrino respondió que todavía era demasiado temprano. Hoy celebrarás la misa por mi alma, dijo el Padre Pío. Las palabras sonaron extrañas, pero Pellegrino no pidió más explicaciones. Más tarde, el Padre Pío le pidió a Pellegrino que escuchara su última confesión. En la oscuridad de esa noche, el Padre Pío le pidió en voz baja a Pellegrino que pidiera perdón a los hermanos por el problema que les había causado y que los llamara, junto con sus hijos espirituales, a orar por su alma. A medida que se acercaba la hora de la partida del Padre Pío, su amigo íntimo, el Padre Pellegrino, le preguntó gentilmente si realmente se acercaba la hora de su partida. Pidió una última bendición para los hermanos y todos sus hijos espirituales. El Padre Pío, con humildad y gracia, respondió, los bendigo a todos y te pido que el Superior les dé esta bendición final en mi nombre. Entonces, el Padre Pío expresó su deseo de renovar sus votos religiosos. Al escuchar estas palabras, el Padre Pellegrino sintió miedo, ya que en la tradición capuchina los votos solo se renuevan cuando uno está en su lecho de muerte. Sin embargo, el Padre Pío, con serenidad y fe, se preparaba meticulosamente para su partida. Con sincera devoción, declaró, yo, Padre Pío de Pietrelcina, hago voto y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos que observaré durante todos mis días la regla de los frailes menores confirmada por el Papa Pío, y vivir en obediencia sin falta. El Padre Pío dijo entonces que tenía dificultad para respirar mientras estaba acostado y quería levantarse. Le preguntó a Pellegrino, ¿hay estrellas en el cielo esta noche? Pellegrino respondió, sí, el cielo está lleno de estrellas esta noche. Entonces salgamos a la terraza para ver, dijo el Padre Pío suavemente. A pesar de tener 81 años y sufrir una artritis severa, el Padre Pío se puso de pie inesperadamente, caminando fácilmente sin ayuda, como si hubiera rejuvenecido con 20 años. Cuando llegó a la terraza, el Padre Pío encendió la luz, algo que no había hecho en mucho tiempo. Luego miró fijamente un punto particular en la terraza. El Padre Pellegrino no entendía lo que estaba mirando con tanta atención,
pero pronto lo entendería. El padre Pío estaba mirando fijamente el lugar exacto por donde, en pocas horas, su cuerpo sin vida sería llevado. De repente, el padre Pío comenzó a sentirse muy mal y quiso regresar a su habitación. Pero estaba demasiado débil para mantenerse en pie. Pellegrino fue rápidamente a buscar una silla de ruedas. Durante ese tiempo, el rostro del padre Pío se había desvanecido por completo. Cada vez estaba más débil, repetía suavemente, Jesús, María una y otra vez, y su voz se hacía cada vez más débil. En menos de 10 minutos, llegó un médico y reconoció que el padre Pío sufría un ataque severo de asma bronquial. El médico le administró una inyección y oxígeno en un intento de facilitarle la respiración, que se había vuelto difícil y trabajosa. Mientras tanto, los padres, hermanos y otros capuchinos se reunieron en la habitación del padre Pío. Mientras los médicos hacían lo posible por ayudarlo, los capuchinos se arrodillaron a su lado, recitando el Padre Nuestro, el Ave María, la oración por una muerte santa y la oración a San José, patrón de los moribundos. Juntos, rezaron en voz alta, Jesús, María y José, les doy mi corazón y mi alma. Jesús, María y José, asístanme en mi agonía final. Jesús, María y José, que mi alma expire en paz. En ti. Prepararon los santos óleos y el padre Paulo administró los últimos sacramentos al padre Pío. Aunque tenía las manos y los pies fríos y el sudor cubría su rostro, el padre Pío permaneció completamente consciente de todo lo que estaba sucediendo. Cuando los médicos se dieron cuenta de que estaba sufriendo un ataque cardíaco, le inyectaron directamente en el corazón. Con los ojos cerrados, el padre Pío continuó susurrando, Jesús, María, en sus últimos momentos. Sus labios todavía formaban las palabras, pero no salía ningún sonido. El capuchino lo llamó, Padre, Padre. Abrió los ojos una última vez y miró a sus queridos hermanos. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, con el rosario en la mano, el padre Pío inclinó suavemente la cabeza y falleció. Quienes presenciaron sus últimos momentos dijeron que fue la muerte más pacífica y hermosa que habían visto nunca. El padre Pío había vivido una vida santa y murió una muerte santa. Desde el momento en que el padre Pío recibió las 5 llagas de Cristo hasta su último suspiro, su vida fue un testimonio del poder de la fe y del profundo amor a Dios. Vivió como un canal de la gracia de Dios y partió en paz. Aún hoy, los médicos no pueden explicar por qué los estigmas del padre Pío nunca se infectaron, aunque tenía heridas abiertas en las manos, los pies y el costado, marcas que correspondían exactamente con las heridas de Cristo. Continuó cumpliendo con sus deberes diarios con una fuerza notable. Caminaba normalmente a pesar de las dolorosas llagas y vivió una vida activa al servicio de los demás durante 50 años. El padre Pío sangraba por estas heridas día y noche, un misterio que ningún experto médico pudo descifrar. Los estigmas en el caso del padre Pío no solo eran un signo de su propia santidad personal, sino también un regalo para toda la Iglesia. Era como si Dios lo hubiera elegido como testigo vivo del sufrimiento de Cristo, convirtiéndolo en un recordatorio visible del sacrificio de Jesús en la cruz. El padre Pío se convirtió en el único sacerdote en la historia de la Iglesia en ser reconocido por llevar los estigmas, lo que lo convirtió en un icono viviente de la pasión de Cristo. Sin embargo, a pesar de este profundo don, el padre Pío era humilde y no quería mostrar sus heridas. A menudo usaba guantes para cubrirse las manos y zapatos que ocultaban sus pies, tratando de evitar llamar la atención sobre las marcas divinas que lo distinguían. Las heridas fueron examinadas por numerosos médicos y escépticos, pero nadie pudo proporcionar una explicación científica. Lo que desconcertó aún más a los profesionales médicos fue que solo 10 minutos después de la muerte del padre Pío, los estigmas habían desaparecido por completo. Las heridas que habían sangrado durante 50 años habían desaparecido, dejando su cuerpo suave y sin cicatrices. El misterio de estos estigmas sigue sin explicación hasta el día de hoy, un signo del poder milagroso de Dios y un testimonio de la santidad de la vida del padre Pío.
En sus cartas, el Padre Pío expresó su profundo amor por Dios y su profunda conexión con el Cristo sufriente. Una vez escribió: sí, mi alma está herida de amor por Jesús. Estoy enfermo de amor. Experimento continuamente el dolor doloroso de ese fuego que quema pero no consume. Esto habla del intenso sufrimiento espiritual que experimentó el Padre Pío como un reflejo de la propia pasión de Cristo. No solo sufrió dolor físico, sino también una profunda herida espiritual, un corazón que ardía de amor por Dios y por la humanidad. Como enseña San Pedro en su primera epístola, por sus llagas habéis sido sanados. Esto es un recordatorio de que la cruz nos marca a cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo. Fuimos reclamados por Cristo a través de la señal de la cruz, y cada día desde entonces, comenzamos nuestras oraciones y nuestras acciones significativas trazando esa señal salvadora en nuestros propios cuerpos. Los estigmas del Padre Pío fueron un profundo reflejo de esta realidad, mostrando que no solo estaba marcado por la cruz en un sentido espiritual, sino también de una manera física y muy real. En muchos sentidos, el Padre Pío se erigió en una contradicción con la era racional científica en la que vivió. A pesar de los muchos intentos de los escépticos de desacreditarlo, nunca pudieron explicar los acontecimientos milagrosos que rodearon su vida. Si bien era conocido como un hacedor de milagros, tal vez su mayor regalo al mundo fue su papel como padre espiritual. El Padre Pío dio sabios consejos a innumerables almas, ayudándolas a sortear los desafíos de vivir una vida santa en un mundo complejo y a menudo difícil. A través de su guía espiritual, acercó a muchas personas a Dios y las ayudó a vivir vidas llenas de fe, sacrificio y amor. El enfoque del Padre Pío para el crecimiento espiritual era simple pero profundo. Vivía según una regla de 5 puntos que creía que era esencial para una vida santa. En primer lugar, la confesión semanal. El Padre Pío dijo una vez: la confesión es el baño del alma. Debes ir al menos una vez a la semana. No quiero que las almas se queden sin confesarse durante más de una semana. Incluso una habitación limpia y desocupada acumula polvo. Regresa después de una semana y verás que necesita que le quiten el polvo otra vez. Reconocía la importancia de la confesión regular para mantener el alma pura y libre de pecado. La segunda regla era la comunión diaria. Aunque no somos dignos de recibir tal don, el Padre Pío creía que Cristo mismo nos invita a recibirlo en la Eucaristía. Animó a la gente a acercarse al Santísimo Sacramento con humildad y un corazón contrito, confiando en la misericordia y el amor de Dios. La tercera regla era el examen de conciencia cada noche. El Padre Pío explicó una vez que, así como un hombre de negocios revisa sus transacciones al final del día, también nosotros debemos examinar nuestras acciones y decisiones, asegurándonos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Aconsejó: es indispensable hacer un riguroso examen de conciencia, breve pero lúcido, todas las noches. La cuarta regla era la lectura espiritual diaria. El Padre Pío comprendía que si no se alimenta constantemente el alma con la lectura sagrada, es fácil perderse, debilitarse y tener miedo. Decía: el daño que les produce a las almas la falta de lectura de los libros sagrados me hace estremecer. La lectura espiritual tiene el poder de cambiar el curso de la vida y de llevar incluso a la persona más mundana al camino de la perfección. Por último, la quinta regla del Padre Pío era la oración mental 2 veces al día. Creía que la reflexión constante y tranquila sobre la presencia de Dios en nuestras vidas era esencial para profundizar la relación con Él. El Padre Pío era un hombre de oración, que pasaba horas en contemplación y obtenía fuerza y sabiduría de su íntima conexión con Dios. Al adherirse a estas 5 sencillas reglas, el Padre Pío guió a innumerables almas por el camino de la santidad. Su vida es un poderoso testimonio de la fuerza transformadora de la fe, la oración y el amor. A través de su profundo ejemplo, se nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento y las pruebas, Dios permanece siempre presente con nosotros. Así como el Padre Pío puso su confianza en la infinita misericordia de Dios, también nosotros estamos llamados a buscar su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. Abrazar la cruz, como lo hizo el Padre Pío,
nos permite acercarnos más a Cristo y ser renovados por su gracia. Aferrémonos a la sabiduría del Padre Pío, aunque vuestra meditación esté llena de distracciones, no os desaniméis. Perseverad, porque el camino hacia Dios es a través de la paciencia, la oración y el amor constante. La meditación en sí no es el objetivo final, sino más bien un medio para llegar al corazón de Dios y amarlo completamente con nuestras almas. Ya sea que puedas dedicarle solo unos minutos o un día entero, persiste en alimentar esa conexión sagrada con Él. Cuanto más abras tu corazón a Dios, más paz y fortaleza descubrirás. Las enseñanzas del Padre Pío nos recuerdan que a través de nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo, nos acercamos cada día más a Él. Esforcémonos por seguir su ejemplo dedicando tiempo a la oración, abrazando la paciencia y dejando que la fe ilumine nuestro camino. Los animo a reflexionar sobre este mensaje y a compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si la historia del Padre Pío los ha inspirado, por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo nos permite seguir compartiendo historias inspiradoras y alentadoras que nos acercan a la gracia de Dios. Juntos, unámonos en oración y fortalezcamos nuestra fe, guiados por la luz de Cristo y la sabiduría del Padre Pío. Su apoyo nos ayuda a mantener viva esta misión, inspirando y elevando nuestro espíritu mientras recorremos nuestros caminos hacia la gracia divina.